Muy buenos días tengan todos, espero se encuentren muy bien. El día de hoy nos corresponde la tutoría de la asignatura Semiología 1 y hemos escogido el tema relación médico-paciente para desarrollar esta actividad. La relación entre el médico y el paciente debe partir del principio del entendimiento de que el paciente no es una patología, el paciente es una persona que tiene una condición por la cual ha venido a solicitar nuestra ayuda como terapeutas. Entonces, tenemos que tener bien claro, en el momento en el que nosotros estamos atendiendo a un paciente, no estamos atendiendo una hipertensión, no estamos atendiendo una gastritis, no estamos atendiendo una migraña. Estamos atendiendo a un paciente que tiene una patología o una condición. ¿Sí? Entonces, este es el principio básico que debe regir nuestra relación médico-paciente o terapeuta-paciente. Como definición, la relación médico-paciente fue definida por Hipócrates hace más de 2000 años, basados en los principios de conocimiento, sabiduría y humanidad. Y está definida como la interacción que se establece entre el médico o el terapeuta y su paciente, con el objetivo de devolverle la salud al paciente. También en algunas ocasiones no vamos a devolver del todo la salud, sino que podemos aliviar los síntomas que presenta el paciente y de igual manera también en esta relación se realiza trabajo preventivo para evitar las complicaciones de alguna enfermedad que ya tenga el paciente, pero también para evitar la aparición de otras enfermedades una vez que nosotros detectamos algunos factores de riesgo que estén presentes en el paciente que estamos tratando. Ahora vamos a definir quién es el paciente. El paciente es la persona que busca ayuda para mejorar su salud o para evitar que aparezcan enfermedades. Siempre el paciente cuando acude a pedir ayuda va a tener un cierto grado de estrés, de miedo, de ansiedad por lo que va a pasar, por lo desconocido. Entonces, manejar este nivel de ansiedad del paciente es una de las claves fundamentales para garantizar una buena relación entre el terapeuta y el paciente. En cuanto al terapeuta, pues el terapeuta es la persona que tiene una preparación profesional y ha desarrollado habilidades y destrezas para poder brindar sus servicios a un paciente que así lo necesite. Es importante que el terapeuta tenga capacidad de liderazgo, que tenga manejo de sus emociones, es decir, que haya alcanzado un grado alto de inteligencia emocional y que tenga muchas capacidades, muchas habilidades para la comunicación. Es fundamental la comunicación en la relación entre el terapeuta y el paciente. En cuanto a la conducta que va a desempeñar cada uno de estos dos actores, podemos resumir diciendo que la conducta del paciente va a estar dirigida hacia la búsqueda de soluciones para su condición de salud y que va a estar marcada en un inicio por miedo y por ansiedad. En cuanto al médico o el terapeuta, pues debe tener mucha educación, debe ser siempre amable y respetuoso, debe brindar siempre toda la atención a su paciente y no estar pendiente, por ejemplo, del celular o conversando con otra persona mientras el paciente está siendo atendido. Toda la atención del terapeuta debe estar dirigida hacia su paciente. Esto también va a hacer que el paciente se sienta mejor. Y también es importante que el terapeuta ajuste la forma de comunicación según el nivel de entendimiento del paciente. Pues si nosotros nos comunicamos de una forma inadecuada, el mensaje no va a llegar de forma correcta al paciente y es posible que esto condicione que falle el tratamiento del paciente. Si él no entiende las indicaciones que nosotros le estamos dando o lo que queremos explicarle, pues sencillamente el paciente no va a cumplir con su papel dentro de las acciones que debe realizar para mejorar su salud. Algunos fenómenos psicológicos se pueden instalar, pueden aparecer en el marco de la relación entre el terapeuta y el paciente. Uno de ellos es la transferencia, que son reacciones emocionales que va a tener el paciente hacia el médico tratante o hacia el terapeuta tratante. Pueden ser sentimientos negativos o sentimientos positivos. La empatía es la habilidad que va a tener el terapeuta para entender
cuáles son los sentimientos que está manifestando el paciente en el momento de la consulta. La resistencia son reacciones del paciente en contra de esa relación con el terapeuta. Es cuando el paciente se resiste en el interrogatorio, en el examen físico. Es uno de los fenómenos psicológicos más difíciles de manejar y es importante crear empatía para evitar que aparezca la resistencia en el paciente. La contratransferencia son las reacciones emocionales que va entonces a desarrollar el terapeuta hacia el paciente. En el caso, por ejemplo, de sentimientos, muchas veces puede ser frustración porque no pudimos salvar a ese paciente o porque no pudimos resolver su problema o porque el paciente se fue con otro terapeuta o porque se nos sale de las manos la situación que está atravesando ese paciente. Pero pueden aparecer toda una gama de emociones del médico hacia el paciente. Debemos evitar tanto la contratransferencia como la resistencia. Son dos fenómenos psicológicos que debemos evitar en la relación médico-paciente. De igual manera, las transferencias también son negativas. En el caso de la empatía, es un fenómeno psicológico positivo que se va a dar dentro de la relación médico-paciente. De igual forma, el rapport también constituye un fenómeno psicológico positivo que debemos buscar en esta relación. El rapport incluye un estado de confianza entre el paciente y el terapeuta basado también en el respeto. Es confianza con respeto y siempre con profesionalismo. En este caso, si nosotros logramos una buena empatía y que se establezca rapport en la relación, vamos a hacer que el paciente se sienta más cómodo y que su nivel de ansiedad y de temor durante una consulta o durante el desarrollo de una técnica sea menor. Y de esta forma el efecto va a ser más beneficioso para nuestro paciente. Y de igual manera nosotros como terapeutas nos vamos a sentir más cómodos en esta relación. Podemos definir algunas fases fundamentales que se van a ver en las relaciones interpersonales, en esta relación terapeuta-paciente. La primera es la fase coejecutiva, que depende de cómo el terapeuta va a saber ubicarse en el lugar del enfermo para un mejor entendimiento de su situación. Tenemos la fase compasiva, que tiene implícito el poder sentir como el paciente, poder imaginar cómo se siente el paciente y de esta forma poder entenderlo también mejor. Y está la fase cognoscitiva, que se expresa en el momento en el que el terapeuta muestra su disposición para ayudar al paciente a sentirse mejor. Habíamos hablado acerca de la importancia de la comunicación entre el terapeuta y el paciente. Vamos a tener cuidado con algunas indicaciones dentro de la comunicación. Pues bien, la comunicación con el paciente debe ser tan importante para nosotros aprender a comunicarnos como nuestros conocimientos en materia de medicina. En este caso, de la carrera de naturopatía, es tan importante saber de medicina natural como saber comunicarnos. Y es una dificultad que muchas veces enfrentan los médicos que practican la medicina alopática. Muchas veces las facultades de medicina no contemplan materias que estén relacionadas con la comunicación. Y con mucha frecuencia escuchamos pacientes quejarse acerca del lenguaje con el que le habló el doctor, cómo le dio un diagnóstico, cómo se refirió a él durante una consulta. Entonces nosotros debemos evitar el no tener conocimientos para comunicarnos y garantizar que la comunicación sea un arma del naturópata para tratar al paciente. Es por eso que en la carrera de naturopatía ustedes tienen una asignatura que se llama comunicación oral y escrita, precisamente para garantizar que en su vida profesional pues puedan comunicarse de forma adecuada con su paciente. Las habilidades comunicativas, cuando un terapeuta las adquiere las puede adquirir de forma intuitiva o durante la experiencia profesional. Pero es mejor si ya el terapeuta está preparado para una buena comunicación una vez que vaya a comenzar su vida profesional. Por eso es importante la formación profesional de ustedes a lo largo de la carrera en cuanto a comunicación. Hay veces que el lenguaje muy científico y muy técnico
que nosotros vamos a alcanzar durante el estudio de una profesión haga que la relación entre el terapeuta y el paciente se entorpezca, porque el paciente no comprende los términos. Entonces hay que tener sumamente cuidado en cómo nosotros expresamos lo que queremos comunicarle al paciente. Hay que evaluar primero cuál es el nivel de entendimiento de esta persona, cuál es su nivel de conocimiento, y constantemente cuando estemos comunicándonos debemos preguntarle al paciente, hacerle preguntas que nos permitan evaluar su grado de entendimiento con el mensaje que nosotros quisimos transmitirle. Es fundamental que el paciente entienda todo lo que nosotros tratamos de comunicarle para que pueda cumplir con nuestras indicaciones, y de esta forma su proceso de sanación va a ser mejor y su colaboración dentro de este proceso también va a ser mejor. De igual manera, hay que tener en cuenta que no se debe dar sobreinformación a un paciente. Hay que dar la información necesaria que el paciente tiene que conocer para unirse al terapeuta en su proceso de curación, para contribuir, para entender la importancia de determinado tratamiento o de cumplir con determinadas indicaciones. Debemos dar la información precisa que debe manejar el paciente sin obviar aquella información que es importante para él conocer. De igual manera, si el paciente hace alguna pregunta, aunque nosotros consideremos que la respuesta a esa pregunta no es importante para el paciente, una vez que el paciente hace una pregunta, el terapeuta tiene la obligación de responderla de forma tal que satisfaga su curiosidad o su demanda de conocimiento, aunque no consideremos que la respuesta va a cambiar en algo su estado de salud. Bien, pero siempre evacuar las interrogantes que pueda presentarse en el paciente. Para tener un buen éxito diagnóstico y terapéutico, la comunicación es fundamental. Y para que se establezca una buena comunicación en esta relación entre el terapeuta y el paciente, el terapeuta debe tener conocimientos teóricos, conocimientos técnicos, pero debe también comunicarse de forma efectiva al paciente este mensaje que se quiera transmitir. Si la comunicación, si el terapeuta tiene muchos conocimientos teóricos, maravillosos conocimientos técnicos, pero no tiene conocimientos en comunicación, entonces el éxito diagnóstico y terapéutico se puede ver comprometido. En la medida en que el paciente entienda mejor nuestro mensaje y tengamos mejores herramientas para comunicarnos, el éxito diagnóstico y terapéutico va a ser mejor. La comunicación se puede establecer de forma verbal o se puede establecer de forma no verbal, con gestos, de forma táctil, a través de algún instrumento. Hay que tener mucho cuidado porque no todo lo decimos con palabras. Hay muchas cosas que nosotros decimos con nuestros rostros, con nuestras expresiones. Durante el interrogatorio, el paciente nos está contando parte de su vida, nos está contando quizás algunos aspectos que nunca antes le había contado a nadie, está confiando en nosotros. No debemos juzgar, no debemos expresar de ninguna forma ni asombro, ni enojo, mucho menos juzgar al paciente o culparlo durante la consulta. Debemos cuidar mucho nuestros gestos, todas las expresiones de nuestra cara. Debemos mantenernos de forma tranquila y pasiva. Recuerden que somos neutrales durante la confección de la historia clínica, durante la atención al paciente. No tenemos orientación política, no tenemos orientación sexual, no tenemos orientación religiosa. Somos seres, cuando somos terapeutas durante una consulta, somos seres totalmente neutrales en estos aspectos. Si el paciente practica una religión, nosotros la entendemos, la aceptamos y la comprendemos, pero no la juzgamos. Si el paciente tiene de esta misma forma una orientación política, sexual o de otra índole diferente a la nuestra, nosotros no somos quienes para juzgarlo. De esta misma forma, si el paciente nos comienza a hablar acerca de eventos de su vida que puedan resultar vergonzosos para él, en ningún momento debemos mostrar gestos que puedan hacerlo sentir incómodo y que entonces van a hacer que no se establezca ni una buena empatía ni se establezca rapport entre el terapeuta y el paciente.
Ahora, en la práctica, ¿cómo podemos nosotros establecer una buena comunicación? Pues bueno, aquí algunos consejos. Siempre tener un buen humor, no estar malhumorado, ni enojado, ni gritón, ¿sí? Tener siempre un buen humor. Hay que interrogar de una forma agradable cuál es la razón de la visita del paciente. Debemos examinar al paciente siempre teniendo en cuenta los principios éticos y teniendo un buen dominio de las técnicas de examen físico. Podemos comunicarle al paciente cuáles fueron los hallazgos que nosotros tuvimos durante el examen físico y conversarlos con él y darle nuestra opinión acerca de lo que encontramos. Debemos plantearle al paciente un plan de tratamiento. Este plan de tratamiento no debe ser estricto. Podemos negociar con el paciente de cierta forma cuáles son aquellos aspectos del tratamiento en los que él nos puede colaborar. De igual manera, aquí tienen que tener cuidado con algo. A veces realizamos un plan terapéutico muy brillante, pero que el paciente, por su condición económica, por su condición laboral o hasta por su condición familiar, no puede cumplir. Entonces, a la hora de establecer un plan de tratamiento, debemos incluir las opiniones del paciente para garantizar que mi plan terapéutico el paciente lo pueda cumplir totalmente. Y esto hay que discutirlo durante la consulta, ¿sí? Y por último, pues dejar establecido un canal de comunicación. Dejar abierta la comunicación a que el paciente pueda emitirnos un mensaje de cómo se siente, de cómo ha evolucionado, de si tiene alguna inquietud. Entonces, no termina la comunicación con el cierre de la consulta. Debe quedar un canal de comunicación abierto entre el terapeuta y el paciente, teniendo en cuenta los diferentes medios de comunicación que tenemos en este momento. ¿Cómo nosotros podemos evidenciar la utilidad de la comunicación? Pues bien, preguntar es una de las mejores formas de saber. Si usted durante el interrogatorio no hizo una pregunta, es posible que el paciente no haya considerado la importancia de darle esa respuesta. Entonces, como terapeuta, no tenga miedo de preguntar lo que usted considera que debe saber. Tampoco es bueno preguntar de más. Si hay una pregunta cuya respuesta a usted no le sirve, no le es de interés, no haga una pregunta por curiosear o por indagar más en la vida personal del paciente, a menos que sea necesario para establecer un buen diagnóstico o incluso para establecer un buen plan terapéutico. Un alto porcentaje de los diagnósticos se establecen con el interrogatorio. Si usted hace un buen interrogatorio, usted tiene muy avanzado el diagnóstico de ese paciente. Durante la comunicación nosotros podemos entender mejor cómo es el síntoma o el padecimiento que tiene el paciente y qué significado tiene para él. Y de igual manera, durante la comunicación vamos a mejorar el cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. Ya lo habíamos dicho antes, en la medida que el paciente entienda mejor cuál es su condición y cuál es la importancia de cumplir el tratamiento, pues de esta forma él va a colaborar más en el cumplimiento del plan terapéutico que hemos diseñado para él. Vean qué importante es la comunicación en la acción del terapeuta, es fundamental. Nosotros con la comunicación podemos hacer muchas cosas buenas por el paciente y garantizar que nuestro trabajo pues tenga un éxito total. La relación médico-paciente se puede dar de distintas maneras. Se puede dar una relación activo-pasiva, que es la que se establece cuando el paciente está en estado de coma o está en un estado en el que no permite establecer una relación participativa por parte del paciente. Entonces, esta relación va a ser activo-pasiva. Puede ser también una relación de cooperación guiada, que es la que se establece cuando los pacientes tienen todas las condiciones para poder cooperar, tanto en su diagnóstico como en su tratamiento. Y esta relación se ve en enfermedades comunes, bronquitis, gastritis, hipertensión, etc. Y también se puede dar la relación de participación mutua. En esta relación no solo se va a contemplar el cumplimiento del tratamiento, sino que también se puede realizar una discusión entre el paciente y el terapeuta de forma frontal de situaciones o actitudes que estén relacionadas con el origen de la enfermedad y con la posible evolución que pueda tener esta enfermedad. Entonces es ideal, es el grado máximo de relación, de participación mutua, porque el paciente no solo va a cumplir con un tratamiento, sino que también se va a ver involucrado en
en el entendimiento del por qué se produce su enfermedad, cuál es el origen y cuáles son las acciones que él también puede realizar para garantizar un mayor éxito en el proceso de curación. ¿Por qué es importante garantizar una buena relación entre el terapeuta y el paciente? Pues es importante porque va a garantizar mejores cuidados y por lo tanto mejores resultados en el tratamiento al paciente, va a evitar intervenciones innecesarias. Muchas veces necesitamos hacer varias terapias o consultar varias veces al paciente porque no nos dijo todo. Entonces, si nosotros tenemos una buena relación con el paciente, él nos va a suministrar mayor información, vamos a poder hacer un mejor diagnóstico y de esta forma ser más precisos en las terapias que les vamos a indicar al paciente. También va a evitar presencia de eventos adversos como puede ser el enojo del paciente porque no se ha sanado o porque no se siente complacido con la atención que ha recibido. En la medida que haya una mejor relación entre el terapeuta y el paciente, pues vamos a evitar todos estos malestares que se pueden presentar durante la práctica profesional. También con una buena relación entre el terapeuta y el paciente vamos a prevenir incomprensiones, errores y algunos conflictos que muchas veces se presentan en esta relación. La mejor forma de evitar una mala práctica terapéutica es tener una buena relación con nuestro paciente. Nos va a permitir, en primer lugar, llegar a un diagnóstico preciso de la enfermedad. Vamos también a motivar al paciente a que intervenga, nos colabore, participe en el proceso de curación, cumpliendo totalmente las indicaciones propuestas en el plan terapéutico. También se consigue con una buena relación que tanto el familiar como el paciente valoren mejor nuestro trabajo como terapeutas y nos va a permitir elaborar una buena historia clínica. Recordar que la historia clínica es un documento fundamental con un valor muy alto dentro de la práctica de cualquier aspecto del campo de la salud, porque constituye un documento tanto científico como legal. Entonces es importante establecer una buena relación para garantizar que podamos confeccionar una buena historia clínica. En la actualidad, la medicina moderna ha confundido el cuidado del paciente con la ciencia y el desarrollo científico va tomando una importancia cada vez mayor, pero también cada vez con más frecuencia vemos que la relación entre el médico y el paciente en la medicina alopática no se establece de manera adecuada. Muchas veces los pacientes se quejan de que el paciente no entendió lo que el médico le dijo o que el médico se comportó de forma inadecuada con él, le gritó, le habló de mala forma o el médico estaba malhumorado o ni siquiera levantó la vista para mirar a la cara al paciente o no escuchó lo que le estaba diciendo. Con más frecuencia vemos que los doctores indican un sinnúmero de exámenes complementarios, pero no destinan unos pequeños minutos para escuchar lo que el paciente tiene que contar. Entonces, en la actualidad estos son algunos de los problemas que estamos enfrentando en las prácticas médicas. Con cada vez más se conoce mejor las enfermedades, pero se va comprendiendo menos cómo es el funcionamiento del ser humano, cómo funciona el ser humano desde el punto de vista físico, energético, emocional, psicológico. En la medida que comprendamos mejor al ser humano, vamos a ayudarlo más a evitar enfermedades, vamos a ayudarlo más a aliviar sus dolores y vamos a ayudarlo más a sanar. Si bien es importante conocer el origen de las enfermedades, también es importante entender cómo funciona el ser humano para poderlo ayudar desde su propio funcionamiento. ¿Cómo podemos nosotros mejorar la relación entre el médico y el paciente? Pues en primer lugar, tenemos que ponernos al nivel del paciente. Siempre ponernos a su nivel y no hacerlo sentir un ser inferior a nosotros porque nosotros tenemos ciertos conocimientos que el paciente no tiene. Eso es uno de los errores que se cometen en la práctica de las diferentes ciencias de la salud. Debemos estar realmente interesados en atender de forma correcta a ese paciente. Debemos creer lo que el paciente nos está contando
durante su consulta. Tenemos que ser muy sensibles al estado emocional y físico de los pacientes que estamos atendiendo y comprender los términos que el paciente utiliza para explicarnos una dolencia, pero también utilizar en lo posible la menor cantidad de términos técnicos para garantizar que el paciente entienda el mensaje que estamos tratando de comunicarle. Debemos también explicarle al paciente en todo momento qué es lo que se va a realizar. Si vamos a examinarlo, pues le explicamos qué es lo que vamos a hacer y de qué manera va a realizarse. Si indicamos alguna terapia que el paciente no conozca, pues también tenemos que explicarle en qué consiste, cuáles son sus beneficios, complicaciones, etc. Debemos comprometer también al paciente en la toma de decisiones. Si nosotros, dado el caso, necesitamos cambiar algún aspecto del estilo de vida del paciente, debemos comprometer al paciente haciéndole entender cuál es la importancia de cambiar ese estilo de vida y en qué colabora para su salud ese cambio que el paciente va a hacer en su vida habitual. De igual manera, tenemos que comprometer al paciente en el cumplimiento del plan terapéutico. Y de esa forma nosotros vamos a garantizar que el paciente cumpla con todas las indicaciones y que su proceso de salud sea más corto y más efectivo. Habíamos hablado anteriormente de la empatía, cómo lograr una empatía con el paciente. ¿Han escuchado la frase sonreír no cuesta nada? Pues efectivamente, sonreír no cuesta nada. En el momento en que tengamos el primer contacto con el paciente, debemos saludarlo, ser amables y cordiales, presentarnos y invitar al paciente a que nos comente cuál es su problema. Durante el interrogatorio debemos mostrarnos tranquilos. Recuerden lo que habíamos hablado de no juzgar, de no demostrar incomodidad o desaprobación en algún momento con alguno de los elementos, de los síntomas que nos está refiriendo el paciente o con algún aspecto de su vida que el paciente esté compartiendo con nosotros. Debemos mostrarnos sonrientes y atentos a todo lo que el paciente nos está contando. Hay que mostrar interés genuino, es verdadero interés en lo que el paciente nos está contando. Debemos de igual manera hablar lo necesario, darle las explicaciones que necesita el paciente para entender cuál es su condición médica, pero también debemos darle aquella información que es necesaria para que el paciente comprenda la importancia del cumplimiento del plan terapéutico. No hablar de más, no debemos dar sobreinformación que pueda confundir al paciente o hacerlo dudar en algún momento de su estado de salud. Y como última recomendación, pues realizar en orden la historia clínica. En cuanto el paciente se siente y nos diga su problema, no debemos saltar a un diagnóstico. Debemos respetar el orden de la historia clínica, realizar un interrogatorio, un examen físico, el diagnóstico alternativo correspondiente, revisar los exámenes complementarios que el paciente nos pueda proporcionar y de ahí entonces ya poder conversar con el paciente acerca del diagnóstico naturopático que nosotros estamos detectando en este paciente. Y de esta forma, pues elaborar entonces el plan terapéutico. No debemos saltarnos los pasos de la historia clínica porque cada paso es importante para llegar a un buen diagnóstico y poder elaborar un buen plan terapéutico para mi paciente. Recuerden siempre que atendemos enfermos, no atendemos enfermedades. Y que si bien es cierto que las sonrisas no curan a nadie, sí alivian las dolencias del paciente. Y que la sola presencia de un profesional de la salud no va a bastar para curar a un paciente, pero sí le va a devolver la esperanza y lo va a reconfortar. Si desean ser buenos naturópatas, si desean ser buenos profesionales de la medicina natural, deben conocer a su paciente, deben garantizar una buena relación entre el terapeuta y el paciente. De esta forma van a poder hacer buenos diagnósticos y elaborar planes terapéuticos muy personales para sus pacientes, que garanticen su recuperación. Yo les agradezco por el tiempo que han compartido conmigo y nos veremos en próximas clases. Muchas gracias.